Feliz miércoles, ¿cómo están? Miércoles 4 de diciembre, estamos aquí iniciando la transmisión de nuestro resumen de la postmañanera de este 4 de diciembre. Y pues los convido, los invito a un delicioso café en este diciembre que ya se pinta pues bastante eh, frío, o por lo menos eh, necesario de calor humano y de calor líquido. Muchas gracias a quienes están sumándose a esta transmisión para que hablemos de el resumen de la mañanera, donde se abordaron varios temas, pero quizá los más importantes fueron los resultados del programa de destrucción de armas, el detallado informe que presentó el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. También se abordó pues, la presentación de las joyas subastadas a mediados de este mes, que se destinarán los recursos a la pavimentación de caminos en Guanajuato. Y también se rememoró el episodio de el fraude del 1994 en Tabasco, el que protagonizó el propio, o el que al que afectó al propio Andrés Manuel López Obrador como candidato a la gubernatura, y aquel episodio de las famosas 40 cajas con recursos o que acreditaban los recursos por 70 millones de dólares que se donaron por parte de particulares de manera ilegal. A 25 años de distancia, el banquero Carlos Cabal Peniche admitió que fue cierta aquella denuncia de López Obrador, y hoy lo comentó Andrés Manuel en la conferencia matutina. Y pues también le preguntaron sobre su encuentro con la familia de los Levarón, en qué términos fueron los acuerdos y la información que se dio. Ahorita vamos a detallar cada uno de estos puntos. Les mando muchos saludos a todos y a todas los que nos están viendo desde Sonora, desde San Pedro Coahuila, desde la Ciudad de México, desde la delegación Tlalpan, también a quienes nos ven en varias partes de Estados Unidos, nuestros paisanos, a los colegas incluso de Chingahuapán, desde Orizaba, muchas gracias, a Pedro González Muciño, que siempre aquí está con nosotros, a Chel Cervantes, que seguramente nos ve desde Oaxaca. En fin, también estamos viendo aquí a Silvia Hernández, que nos saluda desde Mississippi, desde Texcoco, a María de Jesús, buen día. También les agradezco mucho, gracias por el comentario de la entrevista con el expresidente uruguayo Pepe Mújica. La entrevista con Pepe Mújica se repetirá en el canal 14 el próximo domingo. También será retransmitida en el canal 11 y en el en Capital 21. También desde Alemania, ahí son las 4 de la tarde. Ángela Traue, muchas gracias por estar aquí conectada. A Martín Huerta, que nos está saludando pues desde su trabajo. Y bueno, lo que comentan a Rosa Villamil de Alibaba y los 40 cajones, esa fue la caricatura del fraude del 94. Vamos a abordar también este punto. A Jorge Barberena también le mando saludos, a Silvia Lira. Muchas gracias por tu comentario a la entrevista con Pepe Mújica. Vale la pena escucharla, vale la pena revisarla con detenimiento. Dice muchas cosas importantes, sobre todo que rompen con paradigmas de la tradición de la izquierda latinoamericana. Está disponible en la página de Facebook y en la página de YouTube de Canal 14. Ahí ustedes pueden disfrutarla con tiempo. Luis Enrique Ramírez también nos está mandando saludos desde Alemania. Vaya, hay varios paisanos desde Alemania. Muchas gracias. Desde Culiacán, Rudy Rojas. Gracias por estar aquí conectadas y conectados. Desde Ciudad Juárez, Eva Galván también nos está mandando saludos. Vamos a las armas. El día de hoy se informó sobre pues, la destrucción de armas ilegales que han ingresado al país, y las cifras que son
bastante alarmantes porque nos está hablando de un trasiego ilegal de miles de millones de dólares, no de cientos, de miles de millones de dólares, y que por supuesto el trasiego ilegal de armas es el que alimenta la violencia derivada del crimen organizado, del narcotráfico y de una serie de delitos que están colaterales o coincidentes con el crimen organizado, como son el secuestro, como son la extorsión, como son los robos de casa habitación y robos a bancos, a empresas, que pues ya es una industria del crimen organizado. Toda esta industria no se podría realizar, no se podría hacer en la manera en que se realiza en México sin el poder de las armas. En un año, perdón, más bien en 10 años estoy viendo el resumen que presentó Sedena. Estamos hablando de más de 2 millones de armas ingresadas ilegalmente, que son 200,000 armas por año. Eh, Ahí las armas reportadas como robadas y extraviadas de las licencias oficiales colectivas es una minoría, son 12,573. 12,000 armas reportadas como robadas frente a los 2,000,000, 12,000 armas reportadas como tráfico por año. Nos está hablando de un enorme negocio ilegal. El 70% de estas armas pues proviene de Estados Unidos. El 70% de estas armas se distribuyen o se concentran en 10 entidades de la República, que fueron las que se dieron a conocer en la conferencia matutina. Entre ellas está, por supuesto, la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, que no en balde son las zonas en donde hay mucho mayor violencia y mucho mayor presencia de los cárteles y del crimen organizado. También está Jalisco entre estas entidades que concentran el mayor flujo de armas. Es una situación que, pues, por supuesto, altera, llama la atención en el país. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, al final de la conferencia matutina, mostró varias fotografías en donde se observa que la gran mayoría de las armas que ingresan ilegalmente al país lo hacen por vía terrestre, a través de tractocamiones o de trailers que, pues, en sus unidades hacen unas falsas cajas o falsos o cajones ciegos, como se le conoce también, en donde ahí ocultan a las armas, pero también se han encontrado armas en cajas de chocolate, en el propio equipamiento de los vehículos, en el motor, luego hasta en los en donde está el gas, donde se traslada el gas. En fin, hay una cantidad de estrategias y de trampas para traer y llevar armas desde Estados Unidos hasta México, que nos está hablando de una industria criminal sin precedentes. Ojo, no los dijo el secretario de la Defensa, pero hay una tendencia creciente, igual que en todos los demás artículos, de presencia de armas de origen asiático y especialmente chino. Es decir, en el negocio de la ilegalidad, hasta pues China está compitiendo con mucho con Estados Unidos. Y esta situación pues está alertándonos de dónde está el principal foco de conflicto y de generación y de generador de violencia en el país. En este sentido, López Obrador rememoró el operativo rápido y furioso que se realizó durante la gestión de Felipe Calderón bajo el pretexto de conocer la ruta ilegal de las armas. El operativo rápido y furioso fue creado por Estados Unidos para simular
un tráfico de armas controlado de manera secreta. Resultó un rotundo fracaso porque esas armas finalmente sí sirvieron a la delincuencia organizada, sí se usaron para masacres. Hay indicios de que masacres como en la de San Fernando, Tamaulipas, hubo presencia de o se usaron armas de este operativo rápido y furioso, y también en Michoacán, en donde pues se ha prolongado una guerra por más de una década, a pesar de aquel desplante de Felipe Calderón de iniciar su combate contra el crimen organizado, su guerra contra el narco en Michoacán. Michoacán está hoy a 12 años de distancia de aquel inicio de esa terrible, fallida y criminal guerra, peor que antes. Está peor incluso que el operativo Michoacán que emprendió Felipe Calderón y que emprendió también Enrique Peña Nieto para desarmar y desarticular a los autodefensas, a los grupos de autodefensas. Está peor que con o sin la presencia de personajes tan siniestros como la Tuta o como los cárteles que han operado en Michoacán desde hace años, como es la familia michoacana, los caballeros templarios y esta serie de mezcla entre religiosidad y criminalidad de una manera pues tremenda. Este es el tema en relación con las armas. Me dicen, las armas no tienen la culpa la tienen quienes las usan contra nosotros. Bueno, es que las armas son objetos, no pueden tener culpas. El asunto no es de culpas, el asunto es de responsabilidades y de negocio criminal. Este negocio criminal de las armas es el que ha alentado la inseguridad, la explosión de masacres, el fácil acceso a estas armas e incluso ya la fabricación de estas armas por partes en zonas de México, como es en Tijuana, como es en Ciudad Juárez, según los últimos indicios y reportes que bien merecerían un reportaje, y espero que en los medios públicos podamos hacerlo. En fin, también el presidente López Obrador refirió que el Procurador General de Estados Unidos estará en México para fortalecer las relaciones de cooperación y se abordará el tema del tráfico de armas, de dólares y de drogas. Esto es lo que tiene que ver con el tema de las armas. También se abordó el tema del fraude electoral, el tema del fin del fuero, lo que le permitió a Andrés Manuel López Obrador señalar que él respeta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la polémica ley Bonilla de Baja California, y también le permitió explayarse y recordar que hace 25 años en la Ciudad de México, después de una marcha, después de un segundo éxodo de Tabasco a la Ciudad de México, López Obrador y sus simpatizantes entregaron 40 cajas que le fueron entregadas de manera pues secreta, por llamarlo de alguna forma o por caracterizarlo de alguna forma. En esas 40 cajas lo que se acreditó en aquel momento es que hubo dinero privado o dinero proveniente incluso del narco para la campaña de Roberto Madrazo Pintado. Roberto Madrazo Pintado fue gobernador de Tabasco a pesar de ese tremendo fraude, a pesar de que se documentó y se señaló que se rebasó, pero por cientos de veces y de tantos por cientos, el tope de gastos de campaña. A 25 años de distancia, uno de los donantes de aquella campaña, que fue el exbanquero Carlos Cabal Peniche, un exbanquero consentido durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, acusado de lavado de dinero proveniente del crimen organizado, admitió que él dio 5 millones de dólares a esa campaña, la de Tabasco, pero también que aportó dinero en ese pase de charola que fue característico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a las campañas de Luis Donaldo Colosio, asesinado en marzo del 94, y también a la campaña de Ernesto Zedillo. Esto, aún a 25 años de distancia, sigue siendo un escándalo y una demostración de que el salinismo fue la peor cleptocracia que nos haya podido tocar en México. Esto creo que
no es un tema superado, es un tema que está todavía en la realidad y en nuestra cotidianidad. Esta fórmula de utilizar recursos y trasiego de recursos privados para alimentar las campañas electorales independientemente del signo partidista. Así que ojo con los de Morena y con los cantos de las sirenas que tratan de ver los triunfos fáciles con el dinero ilegal. En fin, muchas gracias. Aquí estoy viendo sus comentarios. Dice ahora lo que faltaba, que también China trafique armas con México. Bueno, eso ya desde hace tiempo, pero ahora se está documentando. Muchas gracias a Fabiola por tus comentarios. Araceli Vaca también aquí nos está haciendo comentarios. La conferencia matutina que también abordó el encuentro de la familia Levarón, de los hermanos Julián y Andrés Levarón y otros integrantes de esta familia que está de luto a raíz de esta masacre terrible, grotesca, tremenda, donde un comando armado asesinó a 9 personas y pudieron haber sido más, la mayoría, 6 de ellos menores de edad. El presidente dijo que fue una reunión cordial, se dieron a conocer los avances de las investigaciones, no entró en detalle para no alterar la secrecía de esas mismas investigaciones. Hasta donde sabemos y hasta donde se ha informado, hay 4 detenidos. Algunos mencionan que están ligados a la línea, al cártel de Ciudad Juárez. La línea es este grupo de sicarios y de elementos que incluso estuvieron en las corporaciones policíacas estatales y que trabajan para el narco. Esto es algo terrible. También por ahí salió a relucir el nombre de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, cuando un reportero le cuestionó a López Obrador su opinión sobre que Javier Corral aparentemente agredió a un fotoreportero que le tomó algunas imágenes cuando estaba jugando tenis, según esto. No está acreditado este asunto, pero bueno, el tema aquí delicado es que la cabeza de hidra del narcotráfico en Chihuahua sigue siendo muy amplia, muy extensa, muy peligrosa y sobre todo ahora está poniendo en desafío al Estado mexicano y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras la matanza de los Levarón. En fin, muchas gracias. Aquí me están diciendo que en Playa del Carmen, donde está gobernando Morena, hay también la presencia de 5 cárteles. Este es otro tema terrible. En Playa del Carmen y en muchas zonas de la Riviera Maya, el crimen organizado ha hecho de las suyas de manera terrible. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana jueves. Les mando un abrazo, pásenla muy rico y feliz día.